El informe Flexner de 1910 no reformó la medicina, la destruyó. Financiado por una única dinastía, este informe eliminó sistemáticamente la medicina natural y preventiva para crear un nuevo sistema. Un sistema diseñado no para hacerte saludable, sino para convertirte en un cliente de por vida. Esta no es una historia sobre medicina, es una historia sobre la adquisición hostil del cuerpo humano. Antes de que puedas entender el sistema que existe hoy, un sistema de enfermedades crónicas, recetas interminables y costes astronómicos, debes entender cómo se construyó. Debes entender que los cimientos mismos de la medicina moderna no fueron puestos por médicos, sino por varones del petróleo y magnates del acero. No fue un proyecto de salud pública, fue un proyecto de creación de mercado. No solo construyeron una nueva industria, crearon una nueva filosofía de la curación misma, una filosofía que dice que el cuerpo humano es una máquina con piezas rotas y la única solución es un producto químico sintético y patentable, vendido para obtener el máximo beneficio. Para lograr esto, primero tuvieron que arrasar con todo lo que había antes. Déjame mostrarte el manual de 4 etapas que usaron para hacerlo. Etapa 1. Conquistar las instituciones. Para controlar una profesión, primero debes controlar cómo se forman sus practicantes. La primera etapa de la conquista no se dirigió al público, sino al corazón del propio establishment médico, la Facultad de Medicina. A principios del siglo XX, el panorama médico estadounidense era un ecosistema caótico y diverso. Era el salvaje oeste. Había médicos alopáticos, los predecesores de los MD de hoy, pero también había miles de practicantes de homeopatía, naturopatía, quiropráctica, medicina ecléctica y herbolaria. Y había más de 150 facultades de medicina en América del Norte, cada una enseñando su propia filosofía de curación. Muchas eran pequeñas, independientes y asequibles. Crucialmente, muchas de ellas enseñaban que la curación provenía de la naturaleza, del fortalecimiento de los propios sistemas del cuerpo y de terapias que no podían ser patentadas. Esta diversidad era una amenaza para el modelo de negocio que los nuevos titanes de la industria imaginaban. Un médico que cura a un paciente con una planta o un cambio en la dieta es un médico que no genera ingresos recurrentes para una compañía química. Este mercado de ideas tenía que consolidarse en un único monopolio controlable. Aquí entran los arquitectos de la nueva era. John D. Rockefeller, el primer multimillonario del mundo y fundador del monopolio de Standard Oil, y Andrew Carnegie, el magnate del acero. A través de sus recién creadas fundaciones exentas de impuestos, descubrieron el poder de la filantropía estratégica. Era una forma de usar su inmensa riqueza no solo para la caridad, sino para remodelar la sociedad a su propia imagen, para diseñar un mundo que fuera más rentable para sus intereses comerciales. Rockefeller, cuya fortuna se basaba en el petróleo, comprendió el inmenso potencial de los petroquímicos, los compuestos sintéticos derivados del petróleo. Vio que estos podían ser las materias primas para una industria completamente nueva, la farmacéutica. Pero para crear un mercado para nuevos fármacos sintéticos, primero tenía que eliminar la competencia de la medicina natural. En 1908, la Fundación Carnegie contrató a un hombre llamado Abraham Flexner. Flexner no era médico, no era científico. Era un director de escuela que había dirigido un colegio preparatorio, pero se le encomendó una misión de inmensa importancia: inspeccionar cada una de las facultades de medicina en Estados Unidos y Canadá y publicar un informe sobre su calidad. Esta no fue una inspección objetiva y científica, fue una inquisición. Flexner fue el instrumento elegido a dedo para una agenda predeterminada. Recorrió las 155 facultades con un único y estrecho modelo en mente: el modelo de medicina alemán, basado en la investigación, centrado en el laboratorio y de uso intensivo de fármacos. Este era el único estándar que él consideraba científico. Cualquier escuela que enseñara disciplinas como la homeopatía, la naturopatía o la herbolaria
era automáticamente considerada charlatanería anticientífica. Cualquier escuela que no tuviera instalaciones de laboratorio multimillonarias, que solo las escuelas más ricas podían permitirse, era etiquetada como una fábrica de diplomas de baja calidad. En 1910 se publicó el Informe Flexner. Fue una sensación, una bomba atómica política. Nombró y avergonzó públicamente a las escuelas, creando una protesta nacional por la reforma. La Asociación Médica Estadounidense, AMA, que había estado luchando por establecerse como la única autoridad en medicina, vio su oportunidad. La AMA adoptó el informe y lo utilizó como un arma política. Presionaron implacablemente a los gobiernos estatales, exigiendo que las juntas de licencias estatales solo reconocieran a los graduados de las escuelas que Flexner había aprobado. El efecto fue una masacre. En 15 años, el número de facultades de medicina en Estados Unidos se redujo de 155 a solo 66. Todas y cada una de las facultades de medicina ecléctica fueron cerradas. De las 22 escuelas homeopáticas, solo 2 sobrevivieron por un tiempo antes de que también desaparecieran. El número de facultades de medicina que servían a estudiantes afroamericanos se redujo de 7 a 2. El diverso ecosistema de la medicina estadounidense fue talado, la competencia fue eliminada, pero el movimiento final fue el más brillante. Después de que el informe Flexner hubiera devastado el panorama, la Junta de Educación General de Rockefeller intervino con la solución. Comenzaron a invertir cientos de millones de dólares, miles de millones en dinero de hoy, en las facultades de medicina supervivientes. Pero el dinero venía con condiciones. Las subvenciones se otorgaban solo a aquellas escuelas que aceptaban conformarse completamente con el modelo Flexner. Tenían que enseñar un plan de estudio centrado en la ciencia de laboratorio y la farmacología. Sus salas de enseñanza hospitalaria tenían que ser reorganizadas para centrarse en intervenciones basadas en fármacos. No fue una donación, fue un soborno. Y funcionó perfectamente. Las escuelas que cumplieron se convirtieron en instituciones ricas y poderosas. Las que no, se murieron de hambre y desaparecieron. La conquista de las instituciones estaba completa. Una única ideología rígida y centrada en los fármacos ahora tenía un monopolio total sobre la educación médica, impuesta por las leyes de licencias estatales y financiada por el mismo industrial que se beneficiaría de ella. Etapa 2. Redefinir la medicina. Con las escuelas y el plan de estudios ahora bajo su control, la siguiente etapa fue redefinir el significado mismo de la medicina en la mente del público. El nuevo establishment médico, financiado por Rockefeller, comenzó una campaña de un siglo para solidificar su poder y deslegitimar todas las demás formas de curación. La nueva definición de medicina era simple. Si viene de un laboratorio y puedes obtener una patente sobre ello, es medicina. Si viene de una planta y se ha utilizado durante 1000 años, es un remedio popular peligroso y no probado. Este es el núcleo del modelo de negocio. No puedes patentar una raíz de cúrcuma. No puedes patentar una corteza de sauce. No puedes patentar una dieta saludable. Pero puedes aislar un único compuesto químico de esa planta, sintetizar una versión ligeramente diferente en un laboratorio y obtener un monopolio de 20 años otorgado por el gobierno para venderlo como un fármaco. El nuevo sistema fue diseñado para producir una sola cosa: compuestos químicos patentados. El plan de estudios en las nuevas facultades de medicina reflejaba esto. Los estudiantes pasaban años estudiando farmacología, aprendiendo a hacer corresponder un diagnóstico específico con un fármaco específico. Casi no dedicaban tiempo a estudiar nutrición, prevención o la conexión mente-cuerpo. El cuerpo humano ya no era visto como un sistema holístico que podía curarse a sí mismo. Era una máquina. Y el médico era un mecánico cuyas únicas herramientas eran los fármacos patentados producidos por la emergente industria farmacéutica. Esta nueva industria farmacéutica surgió directamente de la industria alemana de tintes químicos, con compañías como Bayer, Hoechst y BASF.
Descubrieron que los mismos derivados del alquitrán de hulla, utilizados para hacer tintes, podían usarse para sintetizar nuevos compuestos químicos con efectos medicinales. La aspirina, un derivado del ácido salicílico que se encuentra en la corteza de sauce, fue uno de los primeros fármacos superventas. Tomaron un compuesto natural, crearon una versión sintética que podían patentar y construyeron un imperio. ¿Y de dónde provenían las materias primas para esta nueva industria? De los petroquímicos producidos por la Standard Oil de John D. Rockefeller y sus sucesores. La sinergia era perfecta. La fortuna de Rockefeller, hecha a partir del petróleo, se utilizó para remodelar la medicina en un sistema que dependía completamente de fármacos hechos a partir de los subproductos del petróleo. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, la redefinición estaba completa. El médico, que alguna vez fue un sanador independiente, era ahora el eslabón final y crucial en una cadena de distribución corporativa. Su trabajo era diagnosticar un conjunto de síntomas y prescribir el producto químico patentado apropiado. Se enseñó al público a creer que para cada enfermedad había una píldora de bala mágica. La idea misma de curar fuera de este sistema ahora se consideraba no solo incorrecta, sino peligrosa. La base del imperio estaba sentada. Las instituciones fueron capturadas. La filosofía fue reescrita. Y ahora estaban listos para capturar al propio gobierno. Hemos visto cómo se sentaron las bases del imperio farmacéutico. En la etapa 1, el informe Flexner se utilizó para destruir la diversidad médica y consolidar el control sobre las facultades. En la etapa 2, la medicina misma fue redefinida como el uso de productos químicos sintéticos y patentables. La máquina estaba construida. Ahora necesitaba un foso permanente y reforzado por el gobierno para proteger su monopolio. Etapa 3. Capturar el Estado. La industria farmacéutica moderna no podría existir sin la asociación activa del Estado. La tercera etapa del manual fue capturar las agencias reguladoras y convertirlas de perros guardianes a perros de presa, protegiendo las ganancias de la industria, no la salud del público. El principal instrumento para esta captura es la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA. La FDA nació de la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros de 1906, una noble pieza de legislación progresista diseñada para proteger a los consumidores de alimentos contaminados y medicamentos de patente peligrosos. Pero a lo largo de las décadas su misión fue sutil y profundamente corrompida. La clave de esta corrupción es la puerta giratoria. Esta es la práctica ahora estándar de altos funcionarios de la industria farmacéutica que asumen cargos de alto nivel en la FDA y luego, después de unos años de servicio público, regresan al sector privado por salarios multimillonarios y puestos en juntas directivas. Esto no es un suceso raro, es el sistema. Las personas a cargo de regular la industria son ex ejecutivos de esa misma industria. Sus amigos, sus futuros empleadores, toda su red profesional está en la industria que se supone que deben vigilar. El conflicto de intereses no solo está presente, es fundamental, pero la captura es aún más directa. En 1992, el Congreso aprobó la Ley de Tasas de Usuario de Medicamentos Recetados, PDUFA. Esta ley autorizó a la FDA a cobrar tasas de usuario directamente de las compañías farmacéuticas para financiar el proceso de revisión de medicamentos. Lee eso de nuevo. La agencia que se supone que debe regular a las compañías farmacéuticas ahora es financiada por las compañías farmacéuticas. Hoy estas tasas de la industria representan casi la mitad del presupuesto de revisión de medicamentos de la FDA. La industria farmacéutica no es solo la regulada, es el cliente. Y el cliente espera servicio. Esto ha creado una inmensa presión sobre la FDA para aprobar medicamentos más rápido, a menudo con datos de seguridad menos rigurosos. El proceso moderno de aprobación de medicamentos, que cuesta un promedio de $2.000 millones y puede llevar más de una década, es el arma más poderosa en el arsenal del cártel farmacéutico. Crea una enorme barrera de entrada.
Una pequeña empresa o un investigador universitario con una terapia prometedora no patentable, un protocolo nutricional, un compuesto a base de plantas, una terapia de luz innovadora, no puede permitirse navegar por este sistema. No pueden gastar miles de millones de dólares en un producto sobre el que no pueden obtener un monopolio de 20 años. La FDA, por lo tanto, funciona como un guardián. No está diseñada para encontrar las mejores y más seguras terapias. Está diseñada para aprobar solo las terapias que vienen en forma de un fármaco patentable y rentable de uno de los principales actores. Impone el monopolio. El escándalo de Vioxx es el ejemplo perfecto y trágico de este sistema capturado. Vioxx era un analgésico fabricado por Merck, aprobado por la FDA en 1999. Internamente, los propios científicos de Merck sabían años antes de su aprobación que el fármaco conllevaba un riesgo significativo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Ocultaron los datos. La FDA lo aprobó de todos modos. Durante 5 años, fue uno de los medicamentos más recetados del mundo, generando miles de millones en ingresos para Merck. Se estima que causó más de 140,000 ataques cardíacos y 60,000 muertes. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, el fármaco fue retirado. ¿Fueron a la cárcel algunos ejecutivos de Merck? No. ¿Enfrentaron consecuencias los funcionarios de la FDA que lo aprobaron? No. Merck pagó una gran multa, una fracción de las ganancias que obtuvieron, y continuó con sus negocios como de costumbre. El sistema se protegió a sí mismo, la captura estaba completa. Y ahora, con el gobierno como su socio, la industria estaba lista para la etapa final. Etapa 4. Crear el cliente de por vida. Este es el final del juego. Aquí es donde la máquina, construida durante un siglo, se pone en su uso final. El objetivo de la industria farmacéutica moderna no es curar enfermedades. Una cura es una compra única. Es mala para el negocio. El objetivo es manejar condiciones crónicas. Convertir a un paciente en un suscriptor. Crear un cliente de por vida. Observa la historia de la medicina del siglo XX. Los mayores triunfos fueron curas para enfermedades agudas e infecciosas, antibióticos para infecciones, vacunas para la polio y la viruela. Fueron milagros médicos. También representaban un mercado finito. Una vez que la enfermedad se curaba o prevenía, el cliente desaparecía. El nuevo modelo, que ha explotado desde la década de 1980, es centrarse en condiciones que nunca se curan, solo se manejan. Este es el modelo de la enfermedad crónica. Y su éxito se ha construido sobre una estrategia de invención de enfermedades, la práctica corporativa de convertir experiencias humanas normales en condiciones médicas que requieren un tratamiento farmacológico de por vida. Veamos los 3 ejemplos más rentables. Colesterol alto. La industria, a través de su financiación de asociaciones médicas y paneles de expertos, ayudó a crear la narrativa de que el colesterol alto era una enfermedad mortal que debía tratarse con fármacos. El resultado fueron las estatinas. Fármacos como Lipitor y Zocor se convirtieron en la clase de medicamentos más vendida de la historia. Un mercado de decenas de miles de millones de dólares al año, recetado a millones de personas sanas por el resto de sus vidas. Depresión. La industria comercializó con éxito la teoría del desequilibrio químico de la depresión, una teoría que nunca ha sido probada, para vender una nueva generación de fármacos. Los ISRS, como Prozac y Zoloft, convirtieron el espectro normal de la tristeza y la lucha humana en una enfermedad cerebral permanente que requiere una suscripción de por vida a su producto. TDAH. Tomaron el comportamiento normal de los niños, particularmente de los niños varones, inquietud, falta de atención, energía, y lo rebautizaron como un trastorno médico, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La solución, una dosis diaria de una potente anfetamina, un fármaco de la misma clase que el Speed. Se medicalizó a una generación de niños, creando un mercado multimillonario y clientes de por vida. El arma final en esta etapa es la publicidad directa al consumidor.
Estados Unidos es uno de los dos únicos países del mundo que permite a las compañías farmacéuticas anunciar medicamentos recetados directamente al público. Cada noche, tu pantalla de televisión se llena de anuncios con gente feliz y saludable jugando con sus nietos en campos bañados por el sol. Todo gracias a una nueva píldora. El anuncio luego dedica unos segundos a recitar una aterradora lista de efectos secundarios. Puede incluir ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o la muerte, antes de terminar con la orden final e hipnótica. Pregúntele a su médico si nombre del fármaco es adecuado para usted. Esto convierte al paciente en un agente de ventas. Lleva a la gente a los consultorios médicos exigiendo el fármaco más nuevo, más caro y protegido por patente que vieron en la televisión. Subvierte la relación médico-paciente y convierte la medicina en un mercado impulsado por el consumidor. Repasemos el manual. Etapa 1. Conquistar las instituciones financiando y controlando las facultades de medicina, eliminando toda competencia. Etapa 2. Redefinir la medicina, misma como solo aquello que es un producto químico sintético y patentable. Etapa 3. Capturar el estado regulador, convirtiendo a la FDA en un guardián que protege el monopolio de la industria. Etapa 4. Crear clientes de por vida, medicalizando la vida normal y comercializando enfermedades para vender fármacos. Este es el sistema. No está roto. Funciona en perfecta y rentable armonía. Es un sistema que no fue diseñado para empoderarte, no para hacerte saludable, sino para convertirte en un consumidor permanente, dependiente y rentable. El informe Flexner no fue el comienzo de una edad de oro de la medicina, fue el comienzo de una edad de oro del marketing. Y el producto que estaban vendiendo eras tú. La historia tiene las respuestas. No están ocultas en sociedades secretas. Están escritas en el registro público, en las cartas fundacionales, en los actos legislativos y en los presupuestos de marketing de la industria más rentable de la Tierra. Te mostraré dónde buscar.